¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo, como siempre, a partir de las 10 de la mañana. Y hoy es viernes, así que hoy tenemos, ya como ustedes han escuchado en la presentación, nada menos que Pulso Laboral. Y en Pulso Laboral vamos a conversar con Tito Sea Bendezú. Él es secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y también Gustavo Minaya Goñi, secretario general adjunto de la CGTP. Vamos a hablar de dos temas para arriba, porque vamos a intentar en el tercer o cuarto tema abordar algunos asuntos políticos, pero en principio lo relacionado al salario mínimo en el mercado laboral y particularmente en la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, y el tema de la negociación colectiva que ya se está desarrollando, entiendo, entre los directivos de Capeco con los dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. El otro día, la semana pasada, Lucho Villanueva nos contaba que, claro, hay una sinergia entre ambos sectores, eso es muy bueno desde hace varios años, es una gran lección para la clase política peruana, pero sí se han encontrado, digamos, algunos desencuentros en el buen término de la palabra, ¿verdad? O sea, se necesita más conversación. Sobre eso vamos a hablar también esta mañana. Muy bien, presentamos entonces en principio a Tito Sea. ¿Cómo está, Tito? Tenga usted buenos días. Buenos días, el periodista. Un saludo a usted y a todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Qué ocurrencia. Cuéntenos, digamos, así a grandes rasgos, para luego empezar a desarrollar un poco más el programa, sobre el salario mínimo en el mercado laboral y particularmente en el sector construcción. En el sector construcción nosotros tenemos una negociación colectiva por rama de actividad que desarrollamos todos los años con la Cámara Peruana de la Construcción. En estos últimos 20 años hemos tenido la facilidad de resolver los pliegos con mucha facilidad, diríamos. En este último año se está poniendo un poco tensa la situación, pero estamos dialogando con la Cámara Peruana de la Construcción. Claro, cuando habla de una situación tensa, estamos hablando ahí ya justamente de la negociación colectiva. Definitivamente de la negociación colectiva. Entre Capeco y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. ¿Dónde está el entrampamiento? ¿Qué cosa es lo que falta, digamos, como tema que sirva para ponerse de acuerdo? Definitivamente la crisis política, social y económica ha golpeado a todos, trabajadores y empresarios, y de ahí parte un poco la disyuntiva para que no se dé con celeridad lo que es la negociación colectiva que normalmente se desarrolla todos los años. La crisis económica, política, obviamente a partir de enero definitivamente ha tenido una caída pues estrepitosa, y el sector construcción no ha sido ajeno a esto, ha sido golpeado duramente. Entonces los empresarios se están agarrando de esta parte, diríamos de enero para acá, para no querer atender los reclamos de los trabajadores, pero sin embargo nosotros tomamos en cuenta que la negociación colectiva es de un año, el periodo es de un año, de junio del 2022 a mayo del 2023, y tomando en consideración de junio a diciembre del 2022, el sector construcción se ha mantenido de manera estable, de regular para arriba. Entonces eso, en esa parte es que donde estamos discutiendo todavía el pliego, ¿no? Se está discutiendo, esperemos llegar a buenos términos, como se ha hecho en estos últimos 20 años, ¿no? Claro, no está de más explicarle a los televidentes, que no tienen por qué saberlo, lógicamente, que en el caso de los salarios, pues no es como un sueldo mensual que uno percibe, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea del sector privado o del sector estatal, sino que es otra forma de pagarle la labor o el trabajo a quienes desarrollan la construcción civil. Cuéntenos ese detalle. Y hay una diferencia, claro, lo ha diseñado usted perfectamente, entre el sueldo mínimo y el jornal básico que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un jornal básico en el cual todos los años se pide el incremento sobre el jornal básico ya existente, y obviamente este jornal básico tiene incidencia en otros beneficios también, ¿no? Correcto. ¿Este jornal básico se paga quincenal o mensual, o depende? Son políticas de las empresas, pero por su naturaleza son semanal los pagos, en algunos casos mensual, en algunos casos quincenal, pero son muy pocos, más es semanal el pago en el régimen de construcción civil. Correcto. ¿Y cuáles son los beneficios, si corresponde la palabra, para un trabajador que recibe su jornal por laborar en construcción civil? Los trabajadores de construcción civil en estos últimos años han tenido un incremento fuerte en el jornal básico regular,
Tal es así que este salario es pues muy deseado por otros sectores, pero hay que explicarle a la población de que el jornal que tenemos por el trabajo que realizamos, las obras no tienen una estabilidad. Tenemos una época de trabajo de 2 meses, 3 meses, con mucha suerte. Y a veces no hay nada. 2 años, 3 años se trabaja y después estamos paralizados. Entonces es que por eso, tomando en consideración esa característica del sector, es que se pelea, se lucha todos los años el incremento remunerativo para los trabajadores. Obviamente tienen otros beneficios, ¿no? Como son las bonificaciones, el BAE, el BUC, la movilidad, que también está dentro de este pliego de reclamo que estamos incluyendo, ¿no? Entre otros beneficios que tienen los trabajadores de construcción civil. Pero es bueno decir que nada de eso que usted menciona cayó del cielo, todo fue parte de las luchas sindicales. Definitivamente la Federación en sus 65 años de vida institucional se ha dedicado pues a lograr beneficios para los trabajadores en el incremento remunerativo y condiciones de trabajo, ¿no? Que ahora se ve reflejado. Tenemos ya un libro, diríamos, de los derechos laborales que están escritos para los trabajadores, que a la culminación de cada pliego se les reparte a los trabajadores para que ellos conozcan sus derechos y sus beneficios que están escritos, logrados en base a la negociación colectiva que desde el año 1962 se practica en el Perú, ¿no? Muy bien, también nos acompaña Gustavo Minaya Goñi, él es secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y le vamos a pedir a él un análisis general, ya no focalizado en construcción civil, sino general del salario mínimo. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Un saludo cordial, primeramente a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú, a su equipo de producción y a toda la ciudadanía que nos observa en este momento. Cuéntenos su análisis. Mire, el sueldo mínimo vital tuvo su último incremento con el gobierno del señor Castillo a 1.025 soles. Pero no debemos dejar de mencionar que esta remuneración no se subió desde hace 4 años atrás, con la época de Pedro Pablo Kuczynski, cuando estaba en 930 soles. Sin embargo... Él la sube. Exacto. Pedro Pablo Kuczynski sube a 930 y Pedro Castillo lo sube a 1.025 soles. Sin embargo, la inflación, o sea, el incremento de los productos de la canasta básica familiar, se ha incrementado enormemente, que prácticamente ha licuado estos incrementos, ¿no? Y los pobres siguen siendo cada vez más pobres. La publicación del Instituto Nacional de Estadística en mayo del último año acaba de señalar de que la pobreza extrema se ha incrementado en una cifra considerable, 1.5% de la población. Pero eso es una cifra enorme. Dicen también que la inflación se está reduciendo. La inflación en el año 2021 fue de 6.5%, en el año 2022 de 8.5%, cifras históricas en los últimos 10 años o 15 años. Ahora esperemos que la expectativa para este 2023 vaya superando esa cifra, pero ya con estas inflaciones, ¿qué quiere decir? Que este incremento de la remuneración mínima en el año 2022 ya se liquidó, ya pasó a la historia, porque como le digo una vez más, el Instituto Nacional de Estadística ha señalado que la pobreza extrema se ha incrementado y los pobres también en nuestro país. ¿Quiénes son los pobres? Aquellos que por lo menos pueden adquirir el costo de la canasta básica familiar. No estamos hablando de los extremadamente pobres. De 415 soles por persona. O sea, para una composición familiar tiene que haber por lo menos un ingreso mínimo de 2.075 soles, una composición familiar de 5 personas. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 1.025. O sea, prácticamente estamos solventando los pobres del país la mitad de una canasta de supervivencia, que es la canasta básica familiar. ¿Y cuánto es lo que debieran ustedes, o sea, cuánto es lo que consideran que debe ser el monto? La CGTP y la clase trabajadora aspira a que por lo menos el sueldo mínimo llegue al costo de la canasta de subsistencia, de la canasta básica familiar, de 2.075 soles, cifras oficiales. Ahora, eso es el doble. Somos realistas de que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Exacto.
pero somos realistas que con tanta crisis económica, política, ocasionada por este gobierno de facto, social y por los políticos del Congreso, esto no va a suceder de la noche a la mañana. ¿Gobierno de facto? Es por eso, ¿De dónde saca usted que nosotros consideramos que este gobierno, y esto podríamos analizarlo en su momento, bueno, ¿no?, de que este gobierno no tiene la legitimidad, pero hablando del costo eso de es la otra canasta, cosa, legitimidad es otra cosa, de facto es distinto. Bueno, vamos a mantener la relación en su momento. Ahora, mencionamos que en estas circunstancias el monto no se va a incrementar de manera sustantiva como quisiéramos, pero por lo menos que dé señales el gobierno, el ejecutivo, o sea, que trabajen, que hagan algo, ¿no? No solamente que asesinen a la gente en las calles cuando salen a protestar. Bueno, ese es un tema que lamentablemente resulta una terrible mancha para el país, ¿no? La impunidad de por medio, pero eso lo vamos a tratar seguramente más adelante. Entonces, la CGTP dice el sueldo debe ser de 2.075. Así es, para solventar siquiera el costo de la canasta básica familiar. Claro, pero ustedes asumen, aun cuando proponen esa cifra, que por lo menos debe haber una señal de voluntad de mejorar esa remuneración de 1.025. En el Consejo Nacional del Trabajo, que nos hemos reunido ya en una oportunidad hace pocos meses, hemos acordado llevar este debate de incremento de la remuneración mínima vital para que sea un debate y aplicación urgente, porque los peruanos y peruanas no pueden esperar a poder atender a las necesidades de sus familias. Pero sin embargo los empresarios, dilatando la agenda de los trabajadores, prefieren traer a la mesa la derogatoria del 001, la derogatoria del 014, cosa que se dio en el gobierno del señor Castillo como una señal para mejorar en algo las condiciones de la clase trabajadora. Dilatando esto, nos dan una señal de que no les interesa a los empresarios de este país incrementar por lo menos el costo de poder adquisitivo que tenemos los trabajadores. A propósito de los empresarios, lo que le acabo de escuchar, ¿qué le parece esa suerte de sinergia entre Capeco y Construcción Civil? La CGTP siempre ha saludado la forma como el diálogo social se ha venido dando de manera positiva en la negociación por rama de actividad en construcción civil. Por eso siempre es bueno distinguir, exacto, ¿no? Sí. Porque usted dice los empresarios. No, hay empresarios que laboran o trabajan en pared con los trabajadores. No se olvide, siempre lo hemos dicho, la CGTP reconoce siempre a los empresarios que construyen y hacen una labor positiva en nuestro país. Capeco es una excepción del comentario que yo acabo de hacer, pero los más son los incumplidores, los más son los abusadores. Y yo conozco, ustedes también, porque ustedes están metidos en este tema de los sindicatos, que hay empresas en el Perú, no estoy hablando del extranjero, que se preocupan mucho por sus trabajadores. No son muchas empresas, de acuerdo, pero sí hay empresas determinadas, poquísimas, pero que están desde hace años ya en el Perú, son nacionales, pero he escuchado yo a algunos dirigentes de la federación, incluso de atrás, que hablan y dicen en pocas palabras, me saco el sombrero por la atención que le dan a los trabajadores en tal o cual empresa. Cuando una empresa reconoce los derechos laborales, los derechos económicos de quienes le construyen la riqueza, porque finalmente una empresa se crea ¿para qué? Para generar riqueza, para poder tener recursos y poder seguir construyendo empresa y país, porque esto se hace en paralelo. Los trabajadores igual, brindamos nuestra fuerza de trabajo ¿para qué? Para poder enriquecer a las empresas, pero también a través de nuestras ganancias, de nuestra fuerza de trabajo, construimos país, dinamizamos la economía, invertimos en uno, en otro lado, compramos los productos de la canasta básica familiar, hacemos que la economía fluya. Pero cuando un empresario despide, por ejemplo, a todo el conjunto de trabajadores por conformar un sindicato. O maltratos, ¿no? Les cambian el horario, los aburren. En el sector minero se destituye o se despide a trabajadores por denunciar incumplimientos en algo básico que es la seguridad y salud en el trabajo. Y le doy un ejemplo que en este momento resulta bastante emblemático. La empresa minera Alpayana. ¿Dónde está ubicada? Antes Casapalca, aquí en Huarochirí. Murió un trabajador el 14 de junio. Y Sunafil, extrañamente, confabulándose con el empresariado, emite un informe final archivando el caso, señalando que la culpa de la muerte del trabajador es del mismo trabajador.
Nosotros hemos conversado con la superintendenta, hemos señalado la preocupación de la CGTP y de la clase trabajadora y nos han manifestado que van a revisar el caso. Esperemos que sea para bien, porque la familia de ese trabajador también está esperando justicia. Por denunciar esos hechos han despedido al secretario general, en este momento, al señor Fermín Díaz, secretario general del Sindicato de las Empresas Tercerizadas. No estamos hablando de la empresa principal, porque Alpayana tiene responsabilidad solidaria, pero las empresas tercerizadas son las que están haciendo uso y abuso de los derechos de los trabajadores. ¿Asume usted que la superintendenta desconocía de estos presuntos juegos en pared entre la empresa que menciona y los funcionarios de Sunafil? Nosotros queremos confiar en el trabajo de la actual superintendenta. La conocemos desde que era inspectora de trabajo. Ha tenido un correcto desempeño. Es por eso que, como usted dice, confiamos en que no tenía conocimiento y para eso estamos los trabajadores, en elevar esta denuncia a su despacho para que ella tome nota y pueda corregir las acciones que hacen inspectores cuando desarrollan su labor. Es por eso que nosotros hemos dicho, estamos evaluando interponer un recurso de queja, o sea, una denuncia contra ese inspector que ha desarrollado una inspección totalmente parcializada con la empresa. Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa, amables televidentes. Estamos conversando con Tito Sea Bendezú de la Federación de Construcción Civil y también con Gustavo Minaya de la CGTP. Y regresamos para seguir conversando de estos asuntos laborales y por supuesto también de algunos temas políticos. Volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo: alfombras, dormitorios, muebles, todo para mi bar, cocina, adornos y comedor. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí conversando en Pulso Laboral con Tito Sea Bendezú y también Gustavo Minaya Goñi de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Las negociaciones colectivas o la negociación colectiva, ¿cuándo empezó y cuándo debe concluir? Entiendo que hay plazos, Tito. Sí, definitivamente la negociación colectiva ha empezado la instalación de la mesa el 6 de julio. Ya, hace poquito nada más. Nos reunimos semanalmente, pero ya estamos contra el tiempo, entonces hemos decidido llevar reuniones extraordinarias que la Ley de Relación Colectiva de Trabajo lo permite o lo faculta. Estamos en eso. Es decir, ¿y el tema es específicamente solo el asunto salarial o hay otros? El pliego contiene 8 puntos, perdón. De los 8 puntos ya hemos avanzado con algunos puntos, ya están encaminados, diríamos hasta resueltos, porque se va atendiendo por puntos y el entrampamiento está un poquito en el incremento remunerativo, que obviamente en cierta forma hay que darle la razón tenga el empresariado por la caída que ha tenido el sector, pero hay que entender también que el sector construcción después de la pandemia es uno de los primeros que se ha levantado rápidamente con mucha facilidad, entonces esta caída no va a ser permanente, va a tener su momento en que va a parar y va a tener que levantarse también. Entonces, en ese sentido, creemos de que la Cámara Peruana o la Comisión de la Cámara Peruana de la Construcción
está entendiendo el mensaje de los trabajadores que se debe resolver con tiempo, porque esto no debe durar mucho tiempo, máximo a fines de agosto debe cerrarse el pliego. El problema de la inversión privada, pero también el de la pública, ¿por qué será? O sea, ¿cuáles serían las razones y cómo es que se podría relanzar este tipo de inversiones? Revisando las cifras estadísticas, el gobierno nacional tiene una inversión de menos de 25% en el país y es el que más invierte o debe invertir. Los subnacionales, los municipales y gobiernos regionales no tienen ni el 20%, entendiéndoles que puede ser como son nuevos que han ingresado recién en este año en enero, que ya son 7 meses ya que son deben 7 despegar meses, ya. claro. Hay muchas obras que están paralizadas de la gestión anterior que han dejado y no los pueden reiniciar, ¿no? Hay proyectos que estaban para iniciar, no los reinician. ¿Es incapacidad de gestión? Definitivamente ¿Hay muchos candados? hay una incapacidad de gasto. No se gasta lo que se debió gastar. Tener 20% de gastos de los gobiernos subnacionales fue bajísimo, a 7 meses de iniciar su gestión, ¿no? Hay mucha incapacidad de parte de estas autoridades regionales y locales y el mismo gobierno nacional, ¿no? No está invirtiendo. El gobierno nacional invierte por los ministerios, ¿no? Ministerio de Vivienda, Ministerio de Construcción y Saneamiento, Ministerio de Salud, los hospitales. Muchos hospitales están paralizados en el país, que no se reinician por el tema de corrupción, muchos de ellos, ¿no? Entonces están inmersos en este tema de corrupción y no pueden reiniciar. Y obviamente eso perjudica a los trabajadores. No hay trabajo, no hay mano de obra y los obreros estamos desocupados. Muy bien. Sobre el mismo tema, ¿qué nos diría Gustavo Minaya? ¿Qué complementaría? Nosotros exhortamos a la Cámara Peruana de Construcción, a sus representantes, para que puedan llegar en el más breve plazo a una solución con los representantes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, nuestra base emblemática de la CGTP, por lo demás. Siempre hemos reconocido también la capacidad de diálogo que han tenido en las anteriores negociaciones colectivas, en todo espacio que hemos tenido oportunidad, por tanto creemos que esta no va a ser la excepción. Y desde aquí el llamado a los señores funcionarios de Capeco para que puedan atender el pliego de reclamos presentado por la Federación. ¿Qué cosa es lo que faltaría? Que lleguen a un acuerdo en los términos salariales. Sabemos que ha habido, como lo acaba de decir nuestro compañero dirigente de la Federación, una situación de crisis que también ha impactado en el empresariado. Pero los señores tienen que tomar conciencia de que también sus trabajadores merecen un reconocimiento periódico de su labor. En el tema que planteaba, la inversión pública y la inversión privada, ¿qué faltaría para que, digamos, se motive el crecimiento o la realización de obras públicas y de obras privadas por parte del gobierno, por parte del Ejecutivo, para poder ejecutar las obras en los diferentes niveles que tienen que hacerlo? No es posible, como lo acaba de decir también el señor dirigente, que hayan obras paralizadas, hospitales, escuelas, que son necesarias justamente para los servicios básicos de nuestra población. Las enfermedades de nuestras familias no van a ser atendidas solamente porque los tenemos en el domicilio. Nuestros hijos no se van a educar si los tenemos en el domicilio o están en las calles. Merecemos tener unos servicios básicos de calidad. No por nada tenemos que superar la lamentable cifras que tenemos en nuestro país, que estamos últimos en la región en servicios educativos, últimos en la región en los servicios de salud. Aún así, con esas cifras tuvimos que afrontar la pandemia. Y es por eso que tenemos el demérito de ser el primer país en el mundo con cantidad de muertos por millón de habitantes. La población tiene que tomar conciencia de que nosotros, los ciudadanos, tenemos que impulsar desde las diferentes regiones, ciudades, distritos, a que nuestras autoridades trabajen, a que nuestros funcionarios, aquellos que hemos puesto en el sitial donde están para decidir los destinos del Estado, tienen que trabajar. En vez de estar viendo qué cosa van a ganar por aprobación de una obra, corrupción y todo esto que lamentablemente hemos evidenciado durante estos últimos años. La cantidad de muertos por la pandemia aparentemente sería responsabilidad de una mala gestión del gobierno del señor Vizcarra, pero también de cómo nos dejaron los anteriores gobiernos. Pero sin embargo, lo único que se han dedicado es a robarle al Estado, a incumplir las promesas electorales, y allí tenemos procesados a los expresidentes, lamentablemente, para la historia de nuestro país. Ambos, y no los estoy criticando, hacen bien, hacen su trabajo, ustedes son dirigentes de estos dos sectores, la Federación y la CGTP, pero digo, ¿quién
porque ustedes responden y reclaman por los trabajadores formales, pero ¿quién responde por los informales? La informalidad tiene que combatirse si hay una verdadera... No hablo de combatir la informalidad, sino cómo hacemos para apoyar a los trabajadores informales que están en una situación pues bien precaria, ¿no? Estoy hablando de los que están casi extremadamente pobres. Mire, en el transcurso de estos últimos 20 años se han generado diferentes programas sociales. Los independientes informales y los dependientes informales. Ahí permítame retomar la idea. Los trabajadores informales, muchas veces los que están sin empleo, los que están sin recursos, aquellos que han entrado en etapas de vulnerabilidad, los mayores, las madres, ¿no? Han tenido durante estos últimos años programas sociales a los cuales el gobierno los ha incluido para tratar de decir que no existe pobreza ni extrema pobreza en nuestro país, con subvenciones, ¿no?, que finalmente han servido simplemente de ganchos políticos para que se vote por determinados partidos políticos. Pero lo que no se ha hecho es atacar directamente este tema, ¿generando qué? Generando empleo. Lo único que va a combatir la pobreza, la informalidad en nuestro país es la generación de empleo, el reconocimiento de los derechos fundamentales que además están establecidos no solamente en nuestro país, sino en protocolos y en convenios internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. Para eso, los diferentes gobiernos que han entrado debieron haber cumplido con esa tarea. Igual el sector privado. Aquí digamos que el sector privado, a través de las empresas transnacionales, han invertido, ha generado empleo, pero tampoco cumplen con el rol fundamental de respetar los derechos básicos. Muy bien. El caso de las empresas mineras, como ya le acabo de señalar un ejemplo. Nos queda 1 minuto y medio para los dos, y entrando en el tema político así rapidito. ¿Estaría de acuerdo, Tito, con un adelanto de elecciones? Definitivamente, las autoridades que tenemos ahora están deslegitimadas completamente. Correcto. Si tenemos adelanto de elecciones, ¿para qué será? ¿No será para lo mismo? Obviamente en nuestro país la clase política pues se ha desacreditado también, ¿no? Y pensando en eso seguramente decimos adelanto de elecciones, pero ¿a quién elegimos después? Eso. Más de lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿usted se hace la misma pregunta? Nosotros, sí queremos adelanto de elecciones, pero finalmente ¿para qué? Bueno, en la CGTP, a través de nuestros acuerdos orgánicos, hemos determinado que la señora Boluarte no tiene ninguna legitimidad para mantener siquiera un gobierno de transición como ella pretende. Ella tiene que salir, tiene que renunciar, y si no renuncia, el pueblo mismo tendrá que sacarla del Palacio de Gobierno. Sí, para sin legitimidad, Toledo nos gobernó 5 años. Tenía un dígito nada más de aprobación. Estamos hablando que por una falta de legitimidad no vamos a patear el tablero. Estamos hablando que esta señora, aparte de que no tiene legitimidad por haber traicionado los compromisos asumidos en campaña presidencial, se mantiene en el gobierno por haber asesinado a 70 personas en las calles, por haber ejecutado una protesta que con todo derecho todos tenemos. Eso tiene que investigarse, ¿no? No digo los asesinatos, sino digo la vinculación de ella. A mí no me queda duda que está vinculada, pero tiene que probarse. Tiene que investigarse, y para eso tiene que salir del Palacio de Gobierno. Siendo presidenta de la República, que para nosotros es presidenta de facto, tiene que ponerse a disposición de la justicia para que pueda responder. Ojo, ella ya está denunciada internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. Y en este país, la fiscal de la Nación, que parece tiene cierta complicidad también con el Ejecutivo, no hace y no toma las acciones necesarias para poder procesarla y en todo caso buscar el mecanismo para que sea vacada. Correcto, vamos a suponer que la vacan o renuncia y nuevas elecciones. ¿Para qué? ¿Usted confía en que las cosas cambien? Yo confío en que el pueblo peruano tiene la capacidad de poder generarse nuevas oportunidades a través de estos nuevos procesos que se abrirían a raíz de la vacancia o renuncia de la señora Boluarte. Para eso están los partidos políticos. Es cierto, yo coincido con mi compañero Tito, o sea, de que los partidos están desacreditados, no solamente los de derecha, sino muchos de izquierda. Allí tenemos a aquellos que entraron con las banderas de izquierda en el Congreso de la República y prácticamente no hacen absolutamente nada, salvo, y siempre atendiendo a su buen criterio, algunas excepciones, que han acompañado a los trabajadores en diferentes reclamos que hemos tenido y que hemos acudido para poder tocarles la puerta. Pero, lamentablemente, los políticos de izquierda que hemos tenido en las decisiones del Estado no han cumplido con ese rol. El pueblo peruano tiene que darse sus propias oportunidades, y eso tiene que ser a través de un proceso que pueda aperturarse luego de la salida de la señora Boluarte. Muy bien, se nos agotó el tiempo, señores. Muy amables, gracias por su presencia, han sido muy gentiles. Muchas gracias. Ha sido Tito Sea Bendezú, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.